Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. Vamos a orar. Cierre sus ojos y digámosle: Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra, de poder, Señor, extraer de ella, por medio de la iluminación de tu Espíritu Santo, aquellas enseñanzas, aquellas instrucciones para nuestra vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de este momento y que todo lo que hablemos, Señor, sea para edificación de tu pueblo. Edifica, Señor, a tu pueblo, porque si tú no edificas, en vano trabajamos los edificadores. Gracias, Señor, por los hermanos que se estarán conectando. Bendíceles, Señor, y que esta palabra llegue a cada corazón, a cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, le decía que el título es 4 instrucciones para Timoteo. Todos sabemos, hermanos, que, bueno, estamos teniendo un poquito de movimiento, ¿verdad? Vamos a salir, hermanos, con cuidado. Aquellos que gloria a Dios. Bendito el Señor, bendito el Señor. Gloria a Dios, aleluya. A los hermanos que están en sus casas, ¿verdad? Les pedimos un poquito de tranquilidad, hermanos. Sabemos que es fácil asustarnos, es bastante normal eso es normal. Pero ya va a pasar, ya está pasando de hecho. Amén, así es, qué bueno. Gloria a Dios, fue bastante fuerte, pero gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermanos? Bendito Dios, bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Creo que ya pasó, ¿verdad? Lo más fuerte, lo peligroso. Aleluya. Bien, hermanos, continuamos. Decíamos que al hablar acerca de Timoteo, para nadie es desconocido que el escritor a Timoteo es el gran apóstol Pablo. Mire, si hay alguien en la Biblia, hermanos, a quien personalmente admiro, es a este hombre, el apóstol Pablo. Qué increíble, qué hombre tan decidido a predicar, a servirle al Señor. Hermanos, esta carta que nosotros leemos y que conocemos como la segunda carta a Timoteo, fue escrita por el apóstol Pablo en Roma y fue escrita durante su segunda prisión en la ciudad de Roma. ¿Por qué digo la segunda prisión? Porque él estuvo preso la primera vez y en esa primera ocasión, bueno, fue diferente las 2 veces que él estuvo preso. En la primera ocasión, el apóstol estuvo preso en un lugar que él mismo rentaba. Y dice la Biblia que él pues tenía acceso a las visitas, las personas que venían donde él y lo visitaban y tenía bastante libertad. Pero esta segunda vez, que el apóstol Pablo está preso en la ciudad de Roma, fue bastante diferente. Porque en primer lugar gobernaba un hombre malvado, un emperador bastante malo
que se llamaba Nerón. Este Nerón era perseguidor de la iglesia. Y también, hermanos, no estaba en un lugar alquilado, en una casa tranquilo, sino que estaba, óigalo, nada más esto, desde un calabozo, desde una prisión oscura, desde una prisión fría. Desde ahí el gran hombre de Dios escribe esta carta que estamos leyendo esta tarde. Las visitas en este lugar estaban casi imposibles, casi totalmente prohibidas, y el apóstol Pablo sabía que era muy pronto su momento de morir. Ahora, lo admirable, hermanos, de este apóstol Pablo, de este hombre de Dios que el Espíritu Santo usa para escribir esta carta, es que no está lloriqueando en una cárcel. Pablo no está llorando. Tengo frío, me duelen las muñecas porque los grillos y las cadenas me han marcado. No, él, hermanos, no está preocupado por él mismo. Si está preocupado por algo, el apóstol en esta carta, segunda carta a Timoteo, es por la predicación del evangelio de Jesucristo. Eso es lo único que a él le preocupa. No le preocupa, hermanos, que ya venía el invierno, porque esta carta se da, cuando se escribe, se aproximaba el invierno, y lo vamos a ver un poco más adelante. Ya el frío empezaba a llegar a los huesos, y era algo, hermanos, bastante terrible. Pero él, hermanos, en vez de ponerse a llorar, empieza a escribirle a Timoteo y le dice: Timoteo, tengo unas instrucciones que darte, que son muy importantes y que tú tienes que saber. Y esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes 4 instrucciones que son para Timoteo en aquel entonces, pero también son para todos aquellos que amamos al Señor y que deseamos servirle. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? ¿Cuántos quieren servirle al Señor, hermano? De verdad. Aleluya. Entonces vamos a empezar con la primera de ellas, y la encontramos leyendo en el versículo 1 hasta el versículo 4 de ese mismo capítulo que estamos leyendo. Capítulo 4, versículo 1. Por favor, véalo ahí en la Biblia. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Subraye eso, te encarezco. Oiga lo que dice él: te encarezco a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos con su manifestación y su reino, que prediques el que, hermano, la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Deténgase ahí, por favor. El apóstol Pablo le escribe para darle la primera instrucción a Timoteo, y esta es: predica la palabra. Hermano, prediquemos la palabra del Señor. Fíjese que me llama mucho la atención cuando él dice: te encarezco. Yo le decía, subraye lo que el apóstol le dice a Timoteo: te encarezco. Porque buscando ahí, investigando un poco, cuando él le dice te encarezco en el idioma original, lo que le estaba diciendo es: te encargo, Timoteo, te doy un encargo. Y este encargo no era como si quieres, no, sino que cuando él le dice te encarezco, hermanos, era más una orden de tipo militar. Usted sabe que los militares no andan preguntando si se quiere o no se quiere cumplir la orden, sino que solamente dicen: vas a hacerlo, y se hace. Porque así es la vida militar, así es el estilo militar. Pues ahora tenemos un general del Señor en la tierra, que era el apóstol Pablo, diciéndole al soldado Timoteo: Timoteo, te encarezco que prediques la palabra. Y también le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y esto sí, hermano, cuando yo lo leía, me ponía a temblar en mi corazón. Porque cuando él le dice te encarezco, te encargo,
como una orden militar, Timoteo, delante de Dios. Él está hablando del Padre. Y del Señor Jesucristo está hablando del Hijo. Pero ¿sabe qué está haciendo con el Padre y con el Hijo? Los está poniendo como testigos. Señor, Padre, Hijo, Señor Dios y Jesucristo, yo los pongo como testigos que le encargo a Timoteo que predique la palabra. Si Timoteo no lo hace, ustedes son testigos que se lo dije. Ustedes han escuchado que yo se lo he dicho a Timoteo, que prediques la palabra. Hermanos y hermanas, cuán importante es esta instrucción para nosotros en este tiempo también. Que prediquemos la palabra de Dios. Que prediquemos la palabra del Señor. Pero para predicar la palabra de Dios tenemos que conocerla. Y para conocer la palabra tenemos que leerla. Pero ahí viene el problema, hermanos. Y es que existe un gran, pero gran desconocimiento bíblico muchas veces en medio de nosotros. Y lo peor es, hermano, que hay hasta estudios que muestran que el pueblo evangélico, hermanos, somos de los más, y con mucho cariño y mucho respeto, de los más perezosos para abrir la palabra de Dios y leerla. Fíjese que estaba viendo un estudio que se hizo en Estados Unidos. Este estudio se realizó por una organización que se llama Lifeway Research y se hizo a más de 2.500 cristianos en los Estados Unidos y se les preguntó cuánto leían la Biblia. Y fíjese que son alarmantes las cifras. Solamente el 32% de los encuestados leían la Biblia a diario. El 32%. El 27% varias veces por semana. Oiga, qué números tan raquíticos. El 32 a diario. El 27 varias veces por semana, pero no especificaron cuántas. El 12% la leía una vez cada semana. El 11% dijo que la leía varias veces cada mes. El 5% cada mes. Y el 12% admitió que nunca lee la Biblia. El 12% de los creyentes. Ahora la pregunta es para nosotros: ¿cuánto conocemos de la palabra de Dios? ¿Cuánto leemos la Biblia? ¿Cuánto abrimos la Biblia? Mira, hermano, para nadie es un secreto que los cultos donde hay enseñanza bíblica son los que la gente más llega a dormirse. ¿Sí o no? Porque no nos interesa. Bueno, generalicemos, no generalicemos. Pero a muchos no nos interesa conocer la palabra de Dios, que es la que nos da vida, que es la que nos corrige, que es la que nos levanta cuando estamos desanimados. Pero no nos interesa. Preferimos pasar 2 horas viendo Netflix y ahí sí no nos dormimos, hermano. Llegamos a medianoche. Pero no se vaya a decir: abra su Biblia, lea la palabra, métase a un estudio bíblico, métase a un discipulado, porque ahí no nos interesa. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante del Padre y del Hijo que prediques la palabra. ¿Cómo vamos a predicar si no conocemos la palabra de Dios? Qué importante es esto, hermano. Debemos conocer la palabra de Dios. El hombre y la mujer de Dios, cristiano, que ha conocido a Jesucristo, hermano, sabe que en la palabra de Dios encontramos palabras de vida eterna, como lo dijo Pedro. ¿A quién más iremos? ¿Dónde iremos, Señor Jesús, si solamente en ti encontramos palabras de vida eterna? Mire, hermano, en los momentos cuando venga el enemigo, en los momentos cuando venga la prueba a su vida, nadie le va a ayudar, nadie le va a fortalecer. Solamente la palabra de Dios, el Espíritu Santo obrando a través de la bendita palabra de Dios. Pero a veces somos tan perezosos que no nos importa, hermanos. El cristiano debe trazar correctamente la palabra de Dios. Debemos hacerla no solamente comprensible para nosotros, sino para aquellos que se pierden en el mundo. Aquellos que no conocen de Jesucristo deben escuchar la palabra del Señor. La palabra de Dios debe de ser predicada. ¿Y quiénes son los llamados a predicarla? Los que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo.
Usted y yo, que hemos conocido la gracia del Señor, debemos predicar la palabra como está escrita. Le guste a quien le guste, y si no le gusta, pues la puerta es ancha. Pero el camino, hermanos, la palabra de Dios es clara, es directa, hermanos. No hay donde perderse. Hoy en día, hermanos, hay tantas cosas que no quiero criticar, hermanos, desde el púlpito y dañar susceptibilidades. Pero la verdad es, hermanos, que hay tantos shows desde los púlpitos y tanta carencia de palabra de Dios. Palabra de Dios seria, que golpee el alma, que toque el corazón, hermanos, que redarguya de pecado. Porque si nos gusta el show, nos gustan las lucecitas, nos gusta esto y aquello, pero hermanos, nada de eso edifica. La palabra de Dios estudiada seriamente es la que nos da vida al alma, la que nos fortalece, la que nos anima. Bendito el Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco. Es algo serio, hermano. Es algo serio delante de Dios y delante de su Hijo Jesucristo, que prediques la palabra. Y que lo hagas, Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Sea favorable la situación en la que estás o no sea favorable. Lo que pasa es que muchas veces queremos testificar y hablar de Cristo solo cuando nos va bien. Pero cuando las cosas no están bien, hermanos, ahí nos resentimos, ¿verdad? Y nos echamos para atrás. No, hermano. Necesitamos oír y predicar la palabra de Dios. No bagazo, hermano. No filosofía de este mundo. No coaching. Porque hoy se ha hecho bien famoso eso, ¿verdad? 3 pasos para el éxito en la vida cristiana. 3 pasos para esto. 3 pasos para tener dinero. 3 pasos para aquello. No, necesitamos entender que estamos necesitados de Cristo, que no somos nada sin Él, que Él murió en la cruz del Calvario y su sangre nos da vida y vida en abundancia. Aleluya. ¿Por qué es necesario predicar? Aquí lo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, 3 al 4. El versículo 3 dice así: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios, verdad? Hermano, si hoy ya no se oye de Jesús en los púlpitos, en muchos púlpitos, no todos, pero en muchos púlpitos, hermano, se oye de filosofía, se oye de reanimación emocional, se oye de esto, de aquello. Necesitamos volver a las Escrituras, a la palabra de Dios. Necesitamos predicar a Jesucristo y a este crucificado, muerto y resucitado. Aleluya. Gloria al Señor. La segunda instrucción que el apóstol Pablo le daba a Timoteo la encontramos en el versículo 5. Aleluya. A su nombre. Dice así la palabra del Señor: pero tú sé sobrio en todo. Oiga, Timoteo, escuchen todos los Timoteos esta noche. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Y esto subráyelo: cumple tu ministerio. Y le dice en el versículo 6: porque yo, dice el apóstol, ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué palabras tan fuertes del apóstol, ¿verdad? La segunda indicación, la segunda instrucción del apóstol es: cumple tu ministerio. Timoteo, predica la palabra del Señor, conócela, instrúyete en ella,
estudia, aprende, vive con la palabra del Señor. Que no sea parte de tu mente, de tu corazón, que no sea parte de la cabecera de tu cama. Léela, predícala, pero también, Timoteo, cumple tu ministerio. ¿Por qué le dice así el apóstol, hermano? Porque el ministerio del apóstol, él lo sabía, estaba llegando a su fin. Estaba llegando a su fin porque ya estaba el encarcelado. Estamos hablando de un apóstol Pablo que ya estaba anciano, ya estaba muy avanzado de edad. Y Timoteo tenía un camino muy grande por delante, hermanos. Y por eso Pablo le insta, le motiva y le dice: cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. ¿Qué le quiere decir el apóstol a Timoteo cuando le dice cumple tu ministerio? Le está diciendo: Timoteo, tú tienes un propósito en esta tierra. Tú tienes un propósito por el cual estás aquí. Y sabe, hermano, nosotros tenemos un propósito por el que estamos aquí. Si Dios nos llamó de las tinieblas, hermano, fue con un fin, fue con una finalidad, fue con un propósito. Mire, yo no creo que Dios me haya llamado a mí, hermano, para perder el tiempo en el evangelio. Yo creo que Dios no me ha llamado a mí, hermanos, para vivir una vida común y corriente. No, Él me ha llamado para servirle de corazón. Él le ha llamado a usted para servirle de corazón. Aleluya. Y fíjense que Él, hermano, tiene un propósito. Ese Dios poderoso tiene un propósito para usted y para mí. Un propósito bastante grande. Y el apóstol es capaz de ejemplificarlo a Timoteo. Y vamos a ver una cátedra de vida, cátedra de ministerio, de cómo se cumple el ministerio. Y eso está ahí siempre en la palabra del Señor, porque el apóstol le dice: yo ya estoy listo para ser derramado como ofrenda de libación. Es decir, mi vida, Timoteo, yo la voy a dar, pero mi vida va a ser una ofrenda que va a ser recibida por el Señor. Y sabe, hermano, yo quiero que mi vida sea una ofrenda para Dios también. Y Dios quiere que su vida sea una ofrenda también. Una ofrenda de, hermanos, de consagración para Él. Una ofrenda de servicio para el Señor. Una ofrenda de amor para el Señor. Él también le dice: he peleado la buena batalla. Timoteo, tienes que saber que la vida cristiana no es una vida de cobardía, no es una vida de miedo, no es una vida de retroceso. Es una vida de soldado. Una vida de pararse firme, de empuñar la espada, que es la palabra de Dios, y de vencer a través de las circunstancias, de las cosas que se presenten. He peleado, Timoteo, la buena batalla. Me he acabado, pero lo he hecho por pelear la buena batalla. Y le dice también Timoteo: he acabado la carrera. Vea cómo compara la vida cristiana, el ministerio cristiano. Dice: es una carrera. Una carrera que no se trata, hermanos, porque esto a veces lo confundimos, ¿verdad? Y muchos agarran la vida cristiana, el ministerio, a correr lo más fuerte, y a medio camino se cansan porque les falta el aire y se quedan. No, hermanos, la Biblia dice que tenemos que correr con paciencia la carrera del evangelio. Porque para eso, hermano, eso quiere paciencia. Mire, si hay algo en la vida que necesita paciencia, es la vida cristiana. Paciencia, porque, hermano, esperamos al Señor de los cielos, ¿verdad? Esperamos que Él venga por la iglesia. Lo seguimos esperando. ¿Cuánto le esperan? Esperamos, hermano. Todo momento es esperar, es esperar, es esperar con paciencia, paciencia, paciencia. Pero sí sabemos, hermanos, que al final de la carrera habrá una gran recompensa. También le dice el apóstol: he guardado la fe. No he permitido, Timoteo, que ni la filosofía hueca, baratas de este mundo, que ni los problemas me aparten de la fe del Señor Jesucristo. Me he mantenido firme. Ojalá que nosotros pudiéramos decir también esas palabras, hermanos, y pudiéramos decir: me he mantenido firme en el evangelio. Han venido tormentas, han venido vientos huracanados, pero aquí estoy, me mantengo firme, porque yo sé en quién he creído, y ese es el Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, no andaba bromeando cuando él le decía a Timoteo: cumple tu ministerio.
Por eso se lo menciona ahí. Mira, he corrido la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe, Timoteo. Estoy listo para ofrecer mi vida como ofrenda. Por eso se lo dice. Pero hay algo que a mí me gustaba y lloraba, hermanos, leyendo esta palabra. Porque ahí el apóstol Pablo nos dice cuál es el secreto para cumplir con nuestro ministerio, para cumplir con nuestro propósito en esta tierra. Y ese está, hermanos, en el versículo 8. Versículo 8 dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabe cuál era el propósito? ¿Cuál era, hermanos, lo que al apóstol lo mantenía firme, afianzado de la verdad del evangelio? Y aunque hermanos, lo apedrearon, ¿se acuerdan que lo apedrearon en Listra, verdad? Y allá lo sacaron muerto, hermano. Y allá lo fueron a ver los hermanos. Y Pablo se levanta. ¿Y qué pasó? Solo se sacudió y volvió a meterse a la ciudad para seguir anunciando el evangelio de Jesucristo. ¿Pero por qué lo hacía? Porque él dice ahí: el cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermano, ¿quiere ser usted un cristiano victorioso? ¿Queremos ser cristianos victoriosos? Mantengamos una perspectiva de la eternidad. Hermanos, no hemos sido creados para quedarnos en esta tierra. Esto aquí va a quedar, hermano. La Biblia dice que el apóstol Pedro dice que esto está reservado para destrucción. Todo esto va a arder. Pero usted y yo esperamos la santa ciudad, la Jerusalén celestial, la que Abraham se paraba y saludaba todos los días. Esa es la que esperamos nosotros, porque de ahí arriba somos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, alabe su nombre. Pablo decía: aquí estoy cumpliendo el ministerio y me mantengo con esa perspectiva, porque Cristo pronto viene. Y aunque ya no se predique mucho, Cristo pronto viene, hermano. Jesucristo pronto viene. Y decía él: ¿qué cuentas le voy a dar de mi ministerio? De lo que Él me dio, el propósito por el cual vivo. ¿Qué cuentas le voy a dar? ¿Saben? Nosotros vamos a dar cuentas delante del Señor, porque es necesario que todos compadezcamos delante del tribunal de Cristo. No para condenación, porque no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero sí el Señor nos va a decir: ¿qué hiciste mientras estuviste en la tierra, en el cuerpo? ¿Qué hiciste con los talentos, con el ministerio que yo te di? Entonces, hermanos, la segunda instrucción es: cumple tu ministerio. ¿Cuántos quieren cumplir con la asignación que Dios nos ha dado, hermanos? Aleluya. En tercer lugar, vámonos por favor al versículo 9. Del versículo 9 al versículo 12. Aquí está la otra instrucción. Le dice: procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero el versículo anterior, el versículo 9, subráyelo por favor: procura venir pronto a verme. Esa es la tercera instrucción del apóstol. Y fíjese que cuando nosotros vemos lo que estaba sucediendo, esto cobra bastante sentido. Porque el mismo apóstol dice: Demas me ha abandonado, dice el apóstol. Este apóstol en la cárcel, fría. Crescente y Tito dice que estaban lejos. Hermano, sus compañeros de viaje, de ministerio, estaban lejos ministrando. También él menciona a Tíquico y dice que estaba en Éfeso, lejos en Éfeso. Y solo había un hombre con él, que era Lucas, el médico Lucas, el escritor del evangelio de Lucas, hermano. Ahora, es entendible que el apóstol Pablo con esa unción de Dios se sintiera solo, o se sintiera quizá desamparado o abandonado. Y hermanos, él le dice a su hijo en la fe, Timoteo: por favor, Timoteo, procura venir a verme. Es decir, que el apóstol anhelaba la compañía
cristiana de su hijo en la fe. Y fíjese, hermano, que aquí nosotros podemos encontrar un gran mensaje para nuestra vida. Porque este gran apóstol, el apóstol Pablo, no se alejó, no se enajenó, no se alejó de su grupo de cristianos que amaba y que lo amaban a él, sino que al contrario le dice a Timoteo: procura venir a verme, quiero verte, Timoteo. ¿Y sabe qué necesitamos nosotros, hermano, en la vida cristiana? Y esta es la instrucción del apóstol Pablo: necesitamos la comunión con los hermanos en Cristo. Necesitamos la comunión con los hermanos en Cristo. Porque muchas veces pensamos o creemos que somos los llaneros solitarios, ¿verdad? No, yo vivo mi vida cristiana allá solito, ¿verdad? Yo oro, yo leo la Biblia, yo canto. Pero esa no es la instrucción de la palabra de Dios. La Biblia dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque la iglesia fue diseñada por el Señor para ser una congregación, para ser un grupo de personas redimidos por la sangre de Cristo. El permanecer con los hermanos fue algo que el apóstol Pablo nos enseñó, hermanos. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos enseñó. Y fíjese de que aquí más adelante encontramos que él habla acerca de Lucas. Y hermano, Lucas era un gentil que se unió a Pablo allá en Hechos capítulo 16 versículo 10, y fue fiel al apóstol Pablo en su ministerio y a Cristo. Se dice que Lucas, algunos piensan que Lucas no solamente es el autor del evangelio de Lucas, sino que también el autor del evangelio, del libro a los hebreos. Algunos dicen epístola o carta a los hebreos, pero otros prefieren llamarle libro a los hebreos, porque era un doctor, tenía mucha destreza en el idioma, y eso era algo que se necesitaba para escribir algo como el libro a los hebreos. Pero también, hermanos, habla acerca de Marcos. Y fíjense que con Marcos usted ya conoce la historia, porque Marcos de jovencito se le juntó a él en el ministerio. Pero hubo hermanos ahí, cuando llegaron en cierta ocasión a evangelizar, que se les desapareció, se les regresó del camino. Y dice que hubo tal, hermanos, contradicción, tal pleito, que se tuvieron que separar el apóstol Pablo y su compañero por causa de Marcos. Pero ahora, hermanos, el apóstol lo dice ahí más adelante, dice: toma a Marcos en el versículo 11 y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿A quién encontramos? A un apóstol Pablo perdonador, y que quería tener comunión sus últimos días con Timoteo y con Marcos. Hermanos y hermanas, qué importante es la comunión entre los hermanos. Qué importante es. Mire, todos somos lavados con la sangre de Cristo. Y muchas veces, hermanos, hay a veces cierta riña, cierto alejamiento los unos con los otros. Mire, hermano, no permitamos eso en nuestra congregación. No lo permitamos, hermano. Tenemos que amarnos. El Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Sí, hermano, en el amor. Aprendamos del apóstol Pablo. Él le dice: vente, quiero verte, Timoteo. Cualquiera pudiera decir, ¿verdad? El apóstol era un hombre de Dios, tenía ahí la presencia del Espíritu Santo, y así era. Pero él necesitaba a su hijo en la fe, Timoteo, y necesitaba a Marcos. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele palmas al Señor. Y vamos a hablar del último punto, la última instrucción del apóstol Pablo a Timoteo, y es en el versículo 13. El versículo 13 dice ahí: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. La cuarta instrucción es: trae los escritos.
Timoteo, trae los escritos, ven a verme, procura venir a verme. Tráete a Marcos, porque me es útil para el ministerio, pero también tráete el capote. ¿Sabe qué era el capote? Era un abrigo. Y este capote, hermanos, él lo había dejado en Troas por alguna razón. Quizás era como el hermano Samuel, que perdía el saco por todo, la ropa, las cosas, ¿verdad? Pero lo dejó. ¿Y sabe por qué necesitaba, hermanos? Porque yo le decía, estaba en una prisión fría. Era un calabozo frío. Y para el tiempo cuando se escribe esta carta, el año 66, 67 aproximadamente, hermano, venía ya el invierno a la ciudad de Roma. Venía. Y era algo bastante fuerte. Por eso le dice, tráeme el abrigo, tráeme el capote. Pero también le dice ahí en ese versículo, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Sabe qué se refería, hermano, los libros? Dicen algunos comentaristas que los libros se referían a los escritos de él. Los mismos escritos que el Espíritu Santo le había inspirado a él. Le dice, tráeme los libros. Y cuando le dice los pergaminos, se refiere al Antiguo Testamento, al libro del Antiguo Testamento, de los profetas, que el apóstol, que la ley, correcto, que él quería, hermanos, tener consigo en la prisión para estudiar mientras esperaba la muerte. ¿Sabe, hermano, qué enseñanza tan profunda nos deja esto? Y es que cualquiera podría decir, ay, si ya iba a morir, ya estaba esperando ya que lo mataran, que le quitaran la cabeza al apóstol. Ya casi, ya estaba viejito, ya había cumplido con su ministerio. ¿Ya para qué estar estudiando? ¿Ya para qué estar aprendiendo? ¿Ya para qué? Pero el apóstol dice, mira, tráeme los libros y tráeme los pergaminos, porque es cierto, voy a morir, pero quiero estar estudiando, quiero estar aprendiendo, quiero conocer más de mi Dios, quiero aprender más de la palabra de Dios. Y hermano, y esa era la actitud del apóstol Pablo. Por eso era la instrucción, tráeme el capote, los libros y los pergaminos. Tráemelos, quiero estar aprendiendo más. Hermanos y hermanas, el apóstol Pablo nos da grandes enseñanzas en este capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo. Hermano, nunca perdamos esa actitud de aprender de la palabra de Dios. Nunca, hermano. Siempre podemos aprender más. Siempre podemos conocer más del Señor. Muchas veces pensamos, ay, ya, yo me gradué, mire, el PIN del teológico. Y pensamos que nadie nos puede enseñar algo, hermano. Que el hermanito humilde no nos puede enseñar. Que el hermanito de tal congregación pequeña no nos puede enseñar. No, hermano, siempre podemos aprender de la palabra de Dios. Una palabra puede, hermanos, instruirnos, puede enseñarnos. Alabe al Señor. Aleluya. Qué precioso ejemplo del apóstol Pablo. Que iba a morir, lo sabía él. Porque dice, ya estoy listo para ser sacrificado, pero tráeme los escritos. Tráemelos, quiero estar aprendiendo. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a ir cerrando, aterrizando. Aunque el apóstol Pablo se sentía solo quizá en esa cárcel, dice el versículo 17 que él no estaba solo. Pero el Señor, dice él, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Nunca el apóstol, hermano, a través de sus tribulaciones estuvo solo. Cristo siempre estuvo con él. Y tengo buenas noticias para usted. Cristo está con usted a través de sus tribulaciones. El Señor nunca nos deja, nunca nos abandona. Aunque a veces así nos sintamos. Porque, hermano, hay momentos que llega la oscuridad, llega la noche en el alma. Y uno no ve, ¿verdad? Una respuesta, una salida. Y vienen preguntas, ¿por qué a mí, Señor?
Pero nunca, hermanos, dudemos algo. Tal vez no sepamos por qué nos está pasando eso, pero lo que sí podemos saber es que Cristo está con nosotros, como estuvo con el apóstol Pablo. Entonces, podemos ver, hermanos, las indicaciones, las instrucciones de un apóstol que estaba terminando su carrera. Y él le dice a Timoteo y a nosotros también: predica la palabra. En segundo lugar, le dice: cumple con tu ministerio, cumple con tu propósito en esta tierra. Usted tiene un propósito, usted tiene algo, hermano, por lo que Dios le... Si usted todavía no lo ha descubierto, pídale al Señor que se lo diga, porque tiene un propósito y Dios quiere usarlo en ese propósito. En tercer lugar, vive en compañía cristiana, vive en la comunión con los hermanos. Vente, le dice a Timoteo, procura venir a verme. Y en cuarto lugar, le dice: trae los libros, trae los escritos, porque quiero seguir aprendiendo. Aunque iba a morir, él quiso seguir aprendiendo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Incline su rostro y dígale: Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos instruyes. Gracias porque nos recuerdas, Señor, la importancia de predicar la palabra. Permítenos conocerla más, Señor, de cumplir también con nuestro ministerio, con nuestra asignación, Señor. Ayúdanos a que siempre nos mantengamos en esa comunión con los hermanos en Cristo. Oh Dios, amarnos los unos a los otros, a ser tolerantes los unos con los otros, Señor. Y también ayúdanos a tener una actitud de aprendizaje, Señor, de aprender, oh Dios, de los demás y sobre todo de tu bendita palabra. Gracias por los hermanos y amigos. Mientras todos oran, yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien hoy que quiere recibir a Cristo, levante su mano, o reconciliarse. Vamos a hacer este llamado de 1 minuto. Si hay alguien hoy y quiere recibir al Señor Jesucristo o reconciliarse con Él, pedirle perdón a Él, puede levantar su mano. Vamos a orar por usted. Y mientras estamos en ese llamado, también a los hermanos y amigos que están ahí en su casa, queremos decirle que Cristo le ama, que Él le ha permitido que usted venga y se conecte a esta transmisión. Si usted quiere recibir al Señor, creer en el Señor, dígale: Padre, esta noche me arrepiento de mis pecados. Dígale: Señor Jesús, creo que tú eres Dios. Creo, Señor, que moriste y que resucitaste. Creo, Señor, que si te confieso con mi boca y creo en mi corazón, soy salvo. Ahora, Señor, esa salvación es mía por la fe en el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos y amigos que han estado conectados, y gracias por el pueblo en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios, o escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.